¿Cómo están? ¿Bendecidos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Ya los extrañábamos. Y como dijo mi esposa, este viaje fue muy importante para mí porque mi madrecita pues ya está en edad avanzada y tiene una situación ahí que nos preocupa. Pero hemos estado y les pido que estén orando por ella. Solo Dios puede, a veces está bien, a veces no. Entonces es importante que nosotros como hijos estemos con nuestros padres el mayor tiempo posible, porque no sabemos cuándo se nos van, no sabemos cuándo se nos adelanta, ¿verdad? Y cuando se nos adelantan, nos queda tal vez ¿cómo podría yo decir? Decía mi abuelita, la zozobra, ¿no? Pero no sé si todos entiendan esa palabra, pero nos queda la sensación y la tristeza de no haber hecho más por ellos o no haber estado más con ellos. No sé cuántos de ustedes han perdido a papá o a mamá, pero siempre que perdemos un ser querido, nos estamos de alguna manera lamentando de no haber pasado más tiempo con ellos o de no haber hecho esto o aquello con ellos, ¿verdad? Y no nada más un papá o una mamá, un hijo, un esposo, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier ser querido que perdamos es a veces de pensar, ¿por qué no pasé más tiempo con él? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Entonces, recuerdo que cuando yo tenía a mi padre, yo ya tenía esa manera de pensar y procuré pasar el tiempo de calidad con él en sus últimos días. Cuando él me visitó, hice lo que yo me imaginé que no hubiese hecho si él ya hubiera partido, ¿verdad? Entonces ahorita que tengo a mi madre todavía, yo comienzo a pensar, bueno, si ya no estuviera, ¿cuáles serían los pensamientos que me llegarían a mi mente, ¿no? Y empiezo a pensar, pues hubiera querido hacer esto. Entonces ya que vuelvo a la realidad de mi pensamiento, digo, pues todavía la tengo viva y lo voy a hacer. Porque yo no soy de la idea de que tienes que hacerle grandes fiestas y grandes honores y llevar un montón de flores cuando ya no está. Y la gente a veces es así, ¿verdad? En vida a lo mejor nunca hicieron algo tan grande para un ser querido. Y en la muerte le hacen un servicio memorial que hubiera querido verlo. Y dicen tantas palabras tan hermosas que las hubiera querido escuchar ese ser querido. Y a lo mejor nunca se las dijiste, pero ya cuando está muerto pasan 10, 20, 30, 100 a decir las palabras más bonitas del mundo, pero ya no las escuchó. Y les traen un montón de flores que quizás, a mi mamá por ejemplo le encantan las flores, ¿verdad? Y quizás le regale más flores cuando esté muerta que cuando está viva. ¿Tú crees que sea bueno eso? ¿Verdad que no? Entonces, ahorita que tenemos a los seres queridos vivos, hazles homenaje, diles las palabras más hermosas que pueden salir de tu corazón. Cuando se muera, aunque no le digas las más bonitas, ahí ya no es tan importante. Ahorita que los tienes vivos, dile lo mejor, lo que salga de tu corazón. Pasa el tiempo de calidad con aquellos que amas. Eso es lo más importante, ¿sí? Y pues bueno, como mi esposa ya dio la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo en línea, gracias por todos los que están conectados, están con nosotros. Un saludo a todos los hermanos de Colombia, que el Señor me los bendiga ricamente. Un saludo a Guatemala, Honduras, Pastor Andrés, ya tenía algo de tiempo que no los he saludado. Pastor René, estaba hablando con él ayer. Mandamos un saludo a México, a Pastores Urbizo, pasamos un buen tiempo con ellos. Un buen saludo también al Pastor Antonio, su esposa Mónica. Estuvimos ahí con ellos también pasando un buen tiempo hermoso después de añísimos que no los veía. Estoy diciendo que pasaron ¿cuántos años? Quizás unos 20 años que no veía yo a mi primer discípulo, a la primera persona que yo gané para el Señor. Tenía como 20 años que no le veía
y tuve la oportunidad de abrazarlo otra vez, de verlo y ver que está sirviendo al Señor, que es un pastor, que es un siervo y su esposa es una sierva. Entonces me gozo de haberles podido ver después de tantos años. Y hoy pues me gozo de estar con ustedes una vez más aquí celebrando la victoria del Señor, aunque sé que y veo que algunos todavía están de vacaciones o de vagaciones, ¿verdad? Una de las dos, pero ahí están. Y pues dije, a ver cuántos discípulos ya alcanzaron los talmidim de Shekinah. Voy a llegar y a lo mejor ya me van a presentar ahí, mira el que gané, ¿verdad? Estoy todavía orando por cada uno de ustedes para que dé fruto y alcancen nuevas almas para el Señor y los puedan entrenar. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bien, el día de hoy vamos a ver un tema que a mí me llenó, es bastante interesante. Cuando yo lo estuve estudiando me impactó y le puse por título Servir al Eterno y servir a los hombres. Yo quiero que veas allí algo muy diferente que a mí me bendijo, porque a veces hablamos de esta cita bíblica. Todos conocemos Mateo capítulo 20, 28, ahí en sus pantallas también la van a tener. Traten de mantenerla allí más tiempo que otras ocasiones para que la gente también vea estos pequeños detalles que vamos a ver hoy. Puse en color azul, espero lo puedan notar, lo que quiero resaltar o lo que quiero enfatizar. Dice el versículo 28 del capítulo 20 de Mateo: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora aquí, cuando tú lees, te haces una pregunta. Dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. La pregunta es, ¿servir a quién? ¿A quién? Al Padre. ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué se refiere cuando el Señor dijo que vino a servir? Participen, amados, participen. Para servir a la gente, al pueblo. ¿Qué más? ¿Qué idea tienes? ¿Nunca han leído esta cita ustedes? ¿Los demás? ¿Sí la han leído? Pero tal vez nunca se habían preguntado eso, ¿verdad? Y es porque a veces leemos, pero no analizamos. Y yo te quiero enseñar a que tú analices. Cuando no leer por leer. Las escrituras no se leen por leer, como si estuvieras leyendo el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? No. La escritura es para que tú la comas despacio, vayas viendo cada palabra, y si tienes un diccionario incluso, puedas ir a ese diccionario y veas esas palabras originales y entiendas qué significan esas palabras. Eso es, ya te estás comiendo un buen bistec, una buena comida deliciosa. Cada palabra de la escritura es vida y necesitamos aprender a ser analíticos y críticos. Debemos de preguntar aquí, ¿verdad? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que no vino para ser servido, sino para servir? Entonces, ¿servir a quién? Y luego dice para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aquí hay otra palabra que podríamos estudiar. Ya hemos, creo, estudiado esto con el liderazgo. Para dar su vida en rescate por todos, ¿verdad que no dice así? Dice ¿por qué? ¿Por qué no dice por todos? Si nos enseñaron que Él murió por toda la humanidad, ¿no es cierto? Así nos enseñaron. Pero aquí dice ¿por cuántos? ¿Por todos? Entonces tenemos que ir a la palabra original para ver si de veras dice por muchos. Todo eso, hermanos, debemos nosotros tener el deseo, el hambre de poder llegar a las palabras correctas de nuestro Maestro, porque sus palabras son vida. ¿Cuántos lo creen? Sus palabras son vida. Entonces es muy importante aquí analizar. Él vino a servir, pero ¿a quién? Ahora, fíjese este otro versículo que a la vez se contrapone a simple vista con el que acabamos de leer. Dice así Matillahu 4:10. Entonces Yeshua, bueno, así como lo dice ahí, entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo, y conmigo solo, y solo a Él servirás.
Y regresándonos a la cita anterior, ¿a quién dijo o a quién se refiere que va a servir? Aparentemente, ya leyendo la otra cita decimos, caray, pues aparentemente entonces es a Dios nada más. Entonces no vino a servir a los hombres. ¿O a qué se refiere? Porque si leemos el texto tal y como está hablando de servir a los hombres. Miren, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿por quién? Por los hombres. ¿Sí me explico? Por eso es bueno preguntar. Tú le preguntas al texto y lógicamente te va a contestar. ¿Me explico? Allí mismo él está diciendo, no vino a servir. ¿A quién? No vino para ser servido. ¿De quién? Obviamente te contestas algo obvio: de los hombres. ¿Me explico? No lo dice ahí, pero es algo obvio. Entonces, por obvias razones, por el contexto, cuando dice sino para servir, está hablando de los hombres. ¿Estás conmigo? Pero acá en Mateo 4:10 dice que solo a él y está refiriéndose a Dios. Ahora, si nuestro mismo Señor dijo que solo a Dios vas a servir, ¿por qué en Mateo 28 dice que Él vino a servirnos? Aparentemente hay una contradicción, ¿no es cierto? Y yo quiero que tú veas hoy la diferencia de las palabras que el Señor está diciendo en su contexto original, para que tú puedas entender qué es servir a los hombres y qué es servir a Dios. Es muy importante que tú lo entiendas, porque son dos cosas diferentes. Y esto lo vamos a ver hoy. Ahora, es muy importante que tú también entiendas que cuando tú sirves a los hombres, estás sirviendo a Dios. Pero no es la misma palabra o no es la misma forma de servir a los hombres que servir al Señor. ¿Me explico? Ahora, mucha gente se confunde. Por todo esto se confunde y dice, yo no sirvo a los hombres, yo solo sirvo a Dios. Pero no ha entendido lo que dijo el Señor. Dice, aun cuando le das un vaso con agua a los más pequeños, me lo estás haciendo a mí. O sea, lo estás sirviendo al Señor. ¿Sí? Ahorita te voy a enseñar las palabras que Él está usando. Y no nada más es servir en una forma de servidumbre, de dar un vaso con agua. No. Pero cuando tú sirves a tus hermanos, tú estás sirviendo a Dios, por ende. Jamás digas que tú no le vas a servir a tu hermano porque tú le sirves a Dios. Si tú no sirves a tu hermano, tú no le puedes servir a Dios. ¿Me explico? Y hay gente así que dice, yo estoy bien con Dios, no me importa estar bien con Él, pero estoy bien con Dios. No puedes estar bien con Dios si no estás bien con tu hermano. Hay mucha gente que todavía no comprende esa situación. Porque el Espíritu Santo, porque nuestro Señor se mueve a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos la congregación del Señor. No eres tú y Él nada más. Siempre es a través de tus hermanos. ¿Me explico? Entonces tú le sirves a tus hermanos, tú le estás sirviendo a Él. Pero vamos a ver, aquí lamentablemente en la traducción solo pusieron servir. Vamos a analizar estas dos citas bíblicas en su contexto original, para que tú puedas entender la diferencia que hay entre servir a tus hermanos para servir al Señor y servirle a Él directamente, que no es la palabra correcta servirle a Él directamente, sino hay otra palabra que tú vas a ver que es muy importante para que tú entiendas por qué. Él dijo aquí, fíjate bien, en el capítulo 4, verso 10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Ahora, esta palabra adorarás no aparece en muchas ocasiones, no aparece en el Tanaj. O sea, en la Torah quizás aparezca una vez nada más la palabra adoración, y te podrás sorprender y dirás, bueno, debería de aparecer cientos o miles de veces la palabra adorar a Dios. Y es que en el contexto hebraico la palabra adoración no tiene tanto auge como la acción de adorar al Señor. ¿Me explico? Entonces, allí habla de acciones, pero no existe esta palabra allí como tal. Entonces, vamos a ver a qué se refiere todo esto cuando el Señor dijo, solo a tu Dios o al Señor tu Dios adorarás, y luego dice, y solo a Él servirás. ¿A qué se refiere con solo a Él servirás? Así es que les voy a pedir, esta fue mi introducción, entonces les voy a pedir que oren por mí para que tú también seas bendecido. Extiende tu mano derecha y pídele al Padre que use mi vida para bendecir la tuya.
Abacadosh, gracias por permitirme estar aquí delante de mis hermanos una vez más. Eterno Eloa, permite que tu palabra salga de mi boca y llegue al corazón de mis hermanos para que la semilla sea sembrada. Mis hermanos puedan compartir esto y pueda haber fruto y fruto en abundancia. A ti la gloria, la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Si la pueden poner en pantalla, se lo puedo agradecer. Y hay 4 palabras que vamos a analizar el día de hoy, las cuales son muy importantes. La palabra lesharet, la palabra etpelal y la palabra yistahab y avad. Son las 4 palabras que se usan en estos textos bíblicos que acabamos de ver. Y tenemos que saber cuál es cuál y cuál es la diferencia entre una y otra. Pero si se dan cuenta, en la traducción, regresando una vez más a la diapositiva, la palabra servir aquí aparece por lo menos 3 veces. 3 veces aparece la palabra servir en estos 2 textos. Sin embargo, en los textos originales no es así. Por eso hay 4 palabras que tenemos que analizar para saber cuál es la que nos compete y a quién. Es muy importante esto. Así es que vamos a ver la primera, y está en Mateo capítulo 28, y es lesharet. La palabra lesharet significa servir, pero tiene una connotación más fuerte para ayuda y no servir. En otras palabras, cuando el Señor estaba aquí hablando en Mateo capítulo 28 y dijo: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para ser lesharet, para ser ayudado, sino para ayudar y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora, quizás tú pienses que servir es un sinónimo de ayuda, porque cuando tú estás ayudando, tú estás sirviendo. Sin embargo, vas a ver que las demás palabras tienen algo más que ver con la esclavitud o con estar totalmente sumiso a ese que le sirves. Aquí el Señor no estaba tanto hablando de una sumisión a nosotros como un servidor o un siervo o un criado. Simplemente pues el traductor puso servir. Quizás si yo hubiera traducido la Biblia hubiera puesto ayuda, porque es más la connotación que se le da a la palabra sharet. Así que el Hijo del Hombre no vino para ser ayudado, no vino a ser ayudado por nadie, sino para ayudar a cada uno de nosotros. Y hasta ahorita Él nos ha ayudado. Entonces, para mí es una palabra más correcta que ver a nuestro Señor como si fuera nuestro criado. Y ¿sabes qué? La humanidad así lo ha visto. El mundo así lo ha visto. El Señor lo tienen de cuidacoches, de cuidacasas, de cuidahijos. Al Señor lo tienen de doctor, de enfermero, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes cuándo lo ocupan? Cuando lo necesitan nada más. De ahí en fuera ni se acuerdan de Él. Pero ya que lo necesitan y tienen un problema, entonces sí: Señor, ayúdame. Señor, ven y hazlo. Señor, y hasta le ordenan y haz aquello y haz lo otro, ¿no? Y creen que los ángeles están, como dice la palabra de Dios, que está al servicio de cada uno de nosotros. Pues hay muchas personas que usan hasta el nombre del Señor para traer guaruras y para traer puro criado ahí, y haz esto y te lo ordeno y en el nombre. O sea, una situación tremenda a la cual nos enfrentamos el día de hoy, pero solamente cuando lo necesitan, ¿verdad? Claman y piden ayuda, piden ese servicio. Sin embargo, cuando no le honran, no le bendicen, no le sirven. Entonces aquí hay una palabra tremenda que necesitamos entender, y es la palabra lesharet, ayuda. Él vino a ayudarnos, Él vino a ser de bendición para todos nosotros, pero no vino a ser nuestro criado y no vino a que nosotros le digamos qué es lo que tiene que hacer. Él es el Señor, Rey de reyes, Señor de señores, al cual le debemos todo respeto, todo honor, toda gloria. Tremendo. Y no es un Señor a nuestra forma de ver las cosas y a nuestra forma de ser. Muchos lo conciben como ellos quieren, ¿verdad? Pero
¿Puedes imaginarte tú estar delante de Él? ¿Podrías por un momento pensar que quizás en el momento que lo veas, en el momento que lo conozcas, quizás va a haber cosas que no te agradan de Él? ¿Aló? Porque muchos lo ponemos como a mí me gusta, como yo quiero, así es mi Señor. Unos hasta Chuchito le dicen. En serio, aunque tú no lo creas, yo lo he escuchado. Es que es mi cuate, ¿no? Es que es mi amigo. De veras, cuando estés enfrente de Él, vamos a ver qué tan amigos son. Porque Él no va a venir como una ovejita, yo siempre se los he dicho. Cuando tú veas a ese Señor al cual tú consideras el gran cuate del mundo para tu vida, tú no puedes entender todavía que Él no va a venir como ese corderito a decirte, sí, dime a mi Señor. No, Él va a venir como un león rugiente. Y no te vas a poder acercar a Él a menos que tú tengas la santidad que Él requiere para estar en su presencia, porque sin santidad nadie le verá. Y ya que estemos delante de Él temblando, amado hermano, no creo que llegues, ¿qué onda, cuate? No, cuidado, Señor de señores, Rey de reyes, y nos vamos a acercar de rodillas delante de su presencia y con temor hablar. Es algo muy diferente al Jesucito que todos piensan que es mi cuate, mi gran amigo. No, no se concibe así al Dios de Israel o a su Hijo amado. ¿Me explico? Muy importante entenderlo. Entonces vamos a la siguiente palabra que está en Mateo capítulo 4 verso 10 y es et pelal. Et pelal. Y et pelal significa oraré. Di conmigo, oraré. Ahora vamos a leerlo así. Entonces le respondió Yeshua, vete, Hasatán, porque está escrito, al Eterno et pelal, al Eterno oraré. Si te das cuenta la diferencia del texto original, estamos hablando de matillajo en hebreo. En la traducción tú lees al Señor ¿qué? Adorarás. Pero aquí en la traducción hebraica nos dice al Señor et pelal, oraré. No le dice al enemigo, tú orarás o adorarás. ¿Sabes por qué? Porque Hasatán, ni tiene sentido. ¿Cómo le va a decir Yeshua, solo tu Dios adorarás? ¿Tú crees que Satanás va a adorar al Dios de Israel? ¿Aló? Desde ahí tenemos que ser críticos y cuando estemos leyendo, decir, caray, Yeshua le dijo a Hasatán, solo a tu Dios adorarás. Pues en primer lugar, el enemigo sabe, ¿verdad?, que aunque su Dios no lo reconoce como Dios, y en segundo lugar no le va a adorar. Pero obviamente Yeshua no le dijo así al enemigo. Le dijo, solo al Señor o simplemente al Señor oraré. Yo oraré, yo el Mesías de Israel oraré. Qué tremendo, al eterno Dios de Israel. Y luego dice, y a Él, refiriéndose a Hashem, al eterno Dios de Israel, y a Él solamente servirás. Qué tremendo, ¿no? Porque ya escuchamos en un buen mensaje el domingo pasado que hasta Hasatán es siervo del Eterno. Aunque no diga amén, pero así es. Él es siervo del Eterno y él hace lo que el Señor dice, aunque le rechinen los dientes al enemigo, porque no le gusta al enemigo. Pero él también está ahí por un propósito, si no ya el Señor lo hubiera tronado desde cuándo. ¿Sí me explico? Pero ahí lo deja. Ahí lo deja para zarandearnos un poquito para ver si le entramos o no, ¿verdad? Es tremendo. Así como existe el bien, Él deja que exista el mal. ¿Por qué? Para que se cumplan los propósitos divinos del Eterno. Amén. Bien. Entonces, a Él solamente nosotros vamos, dice aquí, a servir. Pero ahora vamos a ver esa palabra. Dice, solo a Él o a Él solamente servirás. ¿A qué se refiere con esto? Es muy importante aprender esa palabra, la cual vamos a estar nosotros viendo. Hay dos palabras aquí muy importantes. Una es Beyictú y es le hicieron reverencia. Esto es lo que tú vas a ver ahorita en el texto que te voy a mostrar para que tú puedas entender. Son estas palabras muy importantes entenderlas. Ahora dice
Tahabu, un poquito difícil de pronunciarlo, o no estás muy acostumbrado a ellas. Beshi Tahabu, Bellish Tahabu. Y eso significa y se inclinaron. Vamos a ver dónde está esto en Mateo capítulo 28, verso 9. Y yo quisiera que leamos desde, yo creo, el 1 para que lo podamos entender. Déjame, voy allá. Mateo capítulo 28. ¿Lo tienen? Vamos a leer esta historia aquí. Dice, vamos a leerlo vamos a leerlo desde el 1. Son 9 versículos. Dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, Miriam Magdalena y otra Miriam fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues el malaj del Señor descendió del cielo, de los cielos. Corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el malaj le habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Yeshua, el que fue colgado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente, cuéntenles a sus talmidim que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa y estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del malaj a los talmidim. Mientras iban, Yeshua les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Versículo 10. Entonces Yeshua dijo: no teman, díganme a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Analicemos entonces el versículo 9. Dice: y mientras iba Yeshua, pasó delante de ellas diciendo que el Eterno las libre. Esa es la traducción correcta del Mateo hebreo. Fíjense cómo es diferente aquí, ¿no? Y mientras iba Yeshua, le salió al encuentro y la saludó, pero no dice cómo la saludó. Y bueno, el saludo fue: y el Eterno las libre, y en hebreo dice de batalla, las libre de batalla, ¿verdad? Y luego dice: y ellas se acercaron. En la traducción dice se postraron, y es ahí donde viene la palabra Beyiktu. En otras palabras, en ese momento le hicieron una reverencia. Incluso en griego dice que le hicieron reverencia. Aparece ahí la palabra proskuneo. La palabra proskuneo es como si un perrito te lamiera la mano. Es una forma de que el perrito te está diciendo que te ama. ¿Sí me explico? Entonces la palabra proskuneo, muchos la han o le han dado la connotación de adoración. Adoración como un perro, dicen incluso muchos predicadores. Pero lo que estaba pasando aquí es una escena totalmente diferente. La escritura, cuando dice Beyiktu, es porque le hicieron una reverencia. ¿Has visto cómo se hace una reverencia? Imagínate, se apareció el maestro, el rey de reyes, señor de señores, y nos dijeron: ¿qué onda, chisas? Qué bueno que te vemos, cuate. Pensamos que ya te habías muerto. Yo creo que así pensamos a veces que es nuestro Señor con nosotros, ¿no? Sin embargo, nuestro Señor no es así. Como dije, tenemos que entender que Él es el rey de reyes y señor de señores. En el momento que se les aparece a ellas, yo me las imagino a las dos de esta manera: Señor, inclinadas en esos momentos con temor y temblor, haciéndole una reverencia al Señor. Tremenda cosa ahí delante de Él. Ahora, jamás vas a ver o no te puedes imaginar que hayan hecho esto. Señor, jamás. Porque un judío jamás se va a inclinar más que ante el Dios de Israel. ¿Entendemos eso? Jamás. Inclusive lo vemos en las escrituras cuando Yohanan, creo que hay postrado ante el malaj,
Tal vez se confundió y le dijo: hey, yo también soy siervo, levántate. Es algo muy tremendo, ¿verdad? Pero ahí yo me imagino una reverencia, porque así lo habla, reverencia. La palabra es billectú, reverencia. También en griego, cuando lo traduce en el griego, tú si lo ves en internet vas a ver que dice: y le hicieron reverencia. Pero luego otra palabra viene, y es la segunda, aunque aquí en la traducción lo pusieron al revés: postraron y reverenciaron. Aquí en hebreo viene al revés: le hicieron reverencia. Y luego la siguiente palabra, que es bellistahabu, cuando dice se inclinaron, la idea de esta palabra es que se aventaron a sus pies. En esos momentos se aventaron a sus pies, y es por eso que las escrituras aquí nos hablan de que lo abrazaron. Si te das cuenta, aquí en la traducción de las Américas dice: y ellos corrieron hasta él y abrazaron sus pies. En eso, después de la reverencia, ellas se aventaron a sus pies llorando. Imagínate, amado hermano, el gusto que ellas tenían de que el Mesías de Israel estaba vivo y había resucitado. Entonces ellas se tiraron a sus pies llorando delante de su presencia. Y esta es una forma correcta para poder reverenciar al Mesías de Israel. ¿Me explico? O sea, es algo bien impactante. Y allí quiero que entiendas que es una acción de demostrar el servicio al amo y Señor de nuestra vida. No es necesario que la Biblia en hebreo diga que haya adoración. ¿Me explico? Es una forma de demostrar al Rey de Reyes que nosotros estamos a su servicio, porque Él es nuestro amo y nuestro Señor. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Bien. Dice: solo a Él servirás. Yo solo quiero servirle a Él, pero quiero entender perfectamente cuál es la palabra correcta, o a qué se refiere que solo a Él servirás, porque también entiendo que debo de servir a mis hermanos. Entonces, muy importante entender esto. La palabra es la palabra abad. Eso es más fácil, ¿verdad? Abad. Pero abad no significa servir. Abad significa servir como esclavo, o estar sumiso y sujeto a él como un esclavo lo está su amo. Entonces, cuando el Señor se refiere de que solo a Él, solo al Padre vas a servir, se refiere que solo al Padre vas a estar tú sumiso y sujeto, dispuesto a toda obediencia. ¿Ves cómo es diferente? No está hablando del servicio que tú le das a tus hermanos. Yo estoy muy gozoso, hermanos, porque hoy los diáconos son bien servidores, bien serviciales. De verdad que sí. Yo me gozo porque yo veo limpia nuestra congregación. ¿Cuántos ven limpia la congregación? Y hoy me gozo más todavía porque estoy viendo más personas servir. Hoy vi aquí a Rosalba, que nunca la veo aquí adelante, y toda la cosa, nerviosa y todo, pero aquí estaba y yo me estaba gozando. Dije: Señor, gracias. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos de ustedes que les da pena pararse aquí. ¿Aló? ¿Sí? A muchos de ustedes les da pena pararse aquí. Muchos de ustedes les cuesta trabajo hablar en público. ¿Cuántos de ustedes les da pena y les da trabajo? Ok. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te paras aquí, tú mueres a ti mismo, porque lo haces para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ese es el servicio más importante, cuando tú te niegas a ti mismo y tú haces algo para servirle a Él. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil, pero es cuando verdaderamente entonces valen tus palabras, cuando dices: ya no vivo yo, Él vive. Porque podrás decirlo pero no hacerlo. ¿Y qué es más importante? Cuando tú lo haces, cuando tú sirves al Eterno, aun cuando sabes que no tienes quizás las cualidades para hacerlo, o tú crees que no las tienes, porque Rosalba lo hizo bien bonito, excelente, y ella piensa que no. Y así hay muchas personas que tienen ese temor. Mi esposa Marta, muchos yo sé que tienen ese temor. Pero cuando oí el mensaje de Marta, hasta yo aprendí, me quedé: caray, a ver esa cita bíblica, ¿dónde está? Y ahí me puse a ver y dije: wow,
yo fui bendecido por el mensaje de Marta. Entonces, si Marta no se niega a sí misma para haberlo hecho, yo no hubiera tenido la bendición de un texto bíblico que después vamos a comentar más, pero a mí me bendijo. Ahí ya estaba buscándolo en hebreo, en árabe, en todos lados, porque me pareció muy importante ese texto bíblico. Me pareció demasiado importante. Entonces, yo fui bendecido y le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me dio de poder escucharte, Marta. Entonces, si el miedo te hubiera vencido, yo no hubiera sido bendecido, y quizás muchos de los que oyeron tampoco. ¿Me explico? Pero cuando te niegas a ti mismo, entonces es cuando verdaderamente puedes decir: ya no vivo yo, he muerto también juntamente con mi Señor. ¿Cuántos han dicho eso? Pero ¿cuántos lo han hecho? ¿Sí? Porque mira, cuando está la alabanza, ¿cuántos pueden morir para Él? Porque si danzas, ay, me da pena. Pues no, que estabas muerto para Él. Y hasta nos tienen que decir ahí los de la alabanza: hermanos, despeguen sus pies del suelo, ¿están pegados o qué? Qué triste que nos tengan que decir esas cosas. Y qué triste que cuando ves los conciertos de rock, el que está cantando, nunca he oído que les dice a los de rock: levanten sus manos, hermanos. Nunca lo he escuchado. Nunca he escuchado que les digan: hey, vamos, brinque. Nunca he escuchado eso. El cuate apenas, y ya están todos mejor que los hijos de Dios, alabando ahí al diablo. Y los hijos de Dios ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde están aquellos que el Señor sanó, rescató, liberó, fortaleció? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Yo se los he dicho hasta el cansancio, hermano. Mira, cuando andabas en el mundo, ¿qué no ibas a las fiestas? ¿Ah? No te hagas, hermano. No finjas demencia. ¿No ibas a las fiestas? ¿Ah? Y cuando no tenías con quién bailar, siempre te lo he dicho, hasta el guarache movías, ¿verdad? Y hoy para el Señor, ¿te convertiste o no te convertiste? ¿O te convertiste en piedra porque no, de repente nada te mueve? Pero yo me gozo cuando alabo al Señor. A mí qué me importa si me veo bien o se me ve mal. Como dice David: aún me veré más ridículo ante ti, pero ante Él seré una persona a la cual está agradando, porque le alabo y le glorifico con todo mi ser. Con todo mi ser. ¿Y sabes que al enemigo no le gusta? Incluso el enemigo usa gente y te dice: no, es que le está alabando con la carne. La Biblia dice que si mi carne no le alaba, las piedras también. Yo le alabo con mi espíritu, con mi alma, con mi carne, con todo, porque es para Él. Así es que, amados hermanos, hay que gozarnos. Mira, es un ratitito nada más. Y allá cuando andábamos en las fiestas, hasta 2 horas, 3 horas bailando, y no te cansabas. ¿Aló? Y ahí sí te aseguro que hacías el ridículo. Te lo aseguro, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, pero ahí con hacíamos el ridículo. Y ahorita para el Señor, amados hermanos, ahora grita. ¡Ah! ¿Qué grito de guerra? ¿Qué pasó? Y es bien curioso, es un fenómeno. Fíjate bien, siempre que voy a México lo veo. Es un fenómeno. Allá en México, los jóvenes, amados hermanos, corren, brincan, saltan, tal alabanza y hacen el trenecito, van, vienen, un gritadero de jóvenes, y ahora grita, ¡ah! Todo, ¡ay! Pero tremendo los jóvenes. Y los adultos ahí. Eso va para los de México. Y aquí es al revés. Los adultos como quiera, por lo menos ahí como que le intentan, y los jóvenes ahí. Ahora grita. Ni hey dicen. Es al revés. ¿Por qué será? No lo sé. Pero es un fenómeno de apatía tremendo. Necesitamos hacer algo. Yo mis niños desde chiquitos los agarro de la mano y hasta danzo con ellos. Siempre los estoy motivando para que dancen.
Entonces, ¿por qué? Porque la danza es una humillación delante del Señor. Es para darle gloria y honra a Él, lo estás haciendo para Él. Así es que si pasas aquí, amado hermano, y das un anuncio o haces algo, hasta predicar, ¿tú crees? ¿De veras tú crees que es fácil? No, no es fácil. Pero ¿sabes qué? ¿Tú crees que uno pasa aquí y ya? No, no, no. También nos cuesta trabajo a nosotros. Yo tengo años ya, 35 años predicando. Me cuesta mucho trabajo. No es tan fácil, porque estar hablando aquí no es nada fácil. Pero ¿sabes qué? Tenemos que morir a nosotros mismos. Yo siempre que pases aquí, yo siempre le digo al Señor, ¿sabes qué, Padre? Toda idea mía, habla tú, Señor. Por mi boca habla tú da el mensaje, tú ayúdame. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Siempre se lo digo al Señor. Entonces, amado hermano, si tú pasas aquí porque puedes, ya no la hiciste. Pero si tú no puedes, pero pasas para el Señor y le pides ayuda a Él, mira qué bendición vas a hacer para todos los demás. Así es que nada te detenga. Sirve al Rey de Reyes, Señor de Señores, con abad. ¿Me explico? Porque Él es nuestro Adón, nuestro amo y Señor, y merece toda abad. ¿Cuántos dicen amén a ello? Deuteronomio 6:13 es la cita bíblica que nuestro Señor estaba hablando con el enemigo cuando dijo: escrito está. ¿Escrito está dónde? Pues en Deuteronomio capítulo 6 verso 13. Al Eterno tu Adonai temerás. Fíjate, aquí dice temerás, Yirat. Aquí no dice ni servirás, ni tampoco dice adorarás. Y tal vez digas, bueno, entonces ¿por qué el Señor dijo al Eterno tu Dios servirás o adorarás? Bueno, es porque tú tienes que entender también que las connotaciones de las palabras hebreas son diferentes a las que nosotros conocemos. Si Él dijo solo a tu Dios Yirat, Yirat tiene 10 significados. 10 significados, no es temor. ¿Me explico? Ya se los he enseñado yo cuando dice que el principio de la sabiduría es el Yirat al Eterno. 10 significados la palabra Yirat. Y entre ellas, entre uno de los significados es orar, adorar, rendirte a Él, obediencia, lealtad, fe. O sea, son 10 significados. Y aquí viene la connotación. Cuando el Señor dijo solo a tu Adonai, solo a tu Dios temerás, estaba diciendo solo a Él vas a rendirle culto, solo a Él vas a orar, solo a Él vas a darle lo mejor de ti. ¿Me explico? Porque a simple vista, si tú dices temerás, ¿a qué se refiere con temerás? ¿Tenerle miedo? No, recuerda que la connotación de la traducción de temerás es respeto. Solo a Él tendrás respeto. ¿Y a qué se refiere para decir respeto? Pues todo lo que te acabo de mencionar. Solo a Él vas a orar, solo a Él vas a servir, solo a Él, porque Él es tu amo y tu Señor. Y por eso después le dice, y solo a Él vas a ¿qué? Abad, a servir como amo y Señor. Y luego ya dice, y en su nombre jurarás, que es otra enseñanza totalmente diferente que después vamos a ver, porque ya sé que a ti el Padrecito te dijo, no jures porque es malo jurar. Pero aquí la Escritura habla de que solo a Él jurarás. Pero primero habla de requisitos. Primero témele, sírvele y entonces puedes jurar. ¿A qué se refiere con jurar? Vamos a ver esa palabra, vamos a profundizarnos en ella para que tú puedas entender qué significa lo que está allí. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos están aprendiendo? Ahora sabes la diferencia cuando tú leas, analiza para que tú seas bendecido, para que tú sirvas al Eterno de la forma correcta y sirvas a tus hermanos de la forma correcta. Amén. Ponte de pie. Al sea la gloria, la honra por siempre, porque Él merece lo mejor de nosotros. Abacadosh, gracias, toda la Adonai, por permitirnos, Señor, una vez más escuchar tu palabra. Ahora entiendo, Señor, la forma de servirte a ti con mis acciones, Señor, entregarme a ti porque tú eres mi amo y Señor. Yo solo te sirvo a ti, Señor, tal como Yeshua me lo ha enseñado. Pero también, Padre eterno, he entendido que servir a mis hermanos, Padre eterno, aquí en la tierra es servirte a ti, Padre celestial. Guíame en una correcta forma de servicio, Señor, donde tú eres mi amo y mi Señor,
donde tú eres todo para mí, Padre eterno. Gracias, Señor, mi Rey, mi Dios, por permitirme ser parte, Padre, de esta gran familia, Señor, de la ciudadanía del reino de los cielos. Gracias por bendecirme de esa manera, Padre. A ti sea la gloria, la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén.